Cuando estudiamos dinámica, es muy importante también saber determinar la fuerza resultante entre dos fuerzas que actúan sobre un mismo cuerpo, como en este caso. Esta fuerza resultante depende mucho de cómo están dispuestas una respecto a la otra nuestras fuerzas. Sabemos que sobre un cuerpo pueden estar actuando muchas fuerzas, pero nosotros nos limitaremos solamente a los casos en que dos fuerzas actúan sobre el cuerpo y en determinar su resultante. Ok, entonces veamos, en este caso se refiere a dos fuerzas que actúan en la misma dirección y sentido. En este caso, el módulo de la fuerza resultante se determina directamente por la suma de ambos módulos. Veamos, el problema dice lo siguiente. Sobre un cuerpo actúan dos fuerzas simultáneamente, en la misma dirección y sentido, horizontalmente. F1 de 50 Newton y F2 de 30 Newton determinan la fuerza resultante entre ambas fuerzas. Bueno, en este caso es también de sentido común imaginar que si estas dos personitas están empujando esta caja en la misma dirección y sentido, se están ayudando, por lo que resulta una fuerza resultante mayor a ambas fuerzas, puesto que justamente resulta de la suma de ambos módulos. En este caso, entonces, sumamos ambos módulos, 50 más 30, y están empujando con una fuerza total de 80 newton. En nuestro segundo ejemplo, podemos ver de que las fuerzas ahora están dispuestas en sentido contrario. F1 o una de las fuerzas actúa a la derecha y la otra a la izquierda. Aquí puede observarse, la mujer empuja a la derecha y el hombre a la izquierda. En este caso, el módulo de la fuerza resultante se determina por la resta directa de ambos módulos. Como el módulo debe ser positivo, siempre hay que restar el módulo mayor con el módulo menor o insertarle aquí una doble barra que significa valor absoluto. Entonces, en este caso, nuestra fuerza resultante estará por 50 menos 30. Una fuerza es de 50 newton y la otra es de 30 newton. Entonces, la fuerza resultante sobre la caja es de 20 newton. ¿Y en qué dirección y sentido? En el mismo sentido que la fuerza mayor, que en este caso sería la F1. Acá no está especificada si es la de la mujer o la del hombre. Total, lo que importa es entender que si las fuerzas están actuando en sentido contrario, entonces hay que hacer la resta directa de los módulos. Aquí tenemos otros dos ejemplos ya con otras disposiciones de las fuerzas. En el problema 3 tenemos dos fuerzas F1 de 50 newton y F2 de 30 newton actuando sobre el autito en forma perpendicular. Esto quiere decir que el ángulo entre las fuerzas es de 90 grados. Cuando las fuerzas que intervienen o que actúan sobre un mismo cuerpo son perpendiculares, la resultante se determina por Pitágoras utilizando esta ecuación. La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de ambas fuerzas. Entonces, en nuestro caso, la fuerza resultante quedaría en la diagonal del rectángulo que formamos. Quedaría así, la fuercita resultante, cuyo módulo vamos a determinar aplicándole Pitágoras a estos dos valores, 50 cuadrado más 30 cuadrado. Esto en la calculadora nos arroja un valor de, veamos enseguida, 58,31 newton. Entonces, reiteramos, cuando las fuerzas que actúan sobre un mismo cuerpo son perpendiculares entre sí, la resultante se determina por Pitágoras. Finalmente, cuando tenemos dos fuerzas que actúan bajo cualquier otro ángulo que no sea ni 0, ni 90, ni 180, se puede utilizar el teorema del coseno que ya mencionamos en el material de lectura. El teorema del coseno menciona de que el módulo de la fuerza resultante, que se ubica aquí en la diagonal del paralelogramo que se forma con ambas fuerzas, es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de ambas fuerzas más el doble producto de ambas fuerzas por el coseno del ángulo entre ellas. Entonces, para nuestro caso, que el ángulo es de 30 grados y las fuerzas son de 50 y 30 respectivamente,
Determinemos dicho módulo, aplicándole a 50 y a 30 nuestro teorema del coseno. Observen, por coseno de 30. Veamos esto, qué valor nos arroja en la calculadora. Raíz cuadrada de 50 cuadrado, 30 cuadrado, más 2 por 30 por 50 por coseno de 30. 77,44 newton. Podemos redondear a 45 utilizando las reglas del redondeo. Entonces, de esta manera hemos desarrollado los ejemplos clásicos para determinar la fuerza resultante entre dos fuerzas concurrentes o que actúan sobre un mismo cuerpo. Ahora ustedes deberán resolver algunos problemas solitos.